Hay historias que, bueno, simplemente desafían toda lógica militar, ¿verdad? La del pequeño contra el gigante. Y hoy vamos a hablar de una nación que convirtió esto en, pues, en un arte. Vamos a meternos de lleno. O sea, la pregunta es casi un rompecabezas, ¿no? ¿Cómo es posible? Tienes a una nación superada en todo, en gente, en tecnología, en armas, y no solo aguanta, sino que gana. ¿Cuál es el secreto detrás de todo esto? Bueno, pues la respuesta, créanlo o no, la tiene una nación. Y lo más increíble es que no fue cosa de una vez, no. Es un patrón que se repite y se repite a lo largo de su historia, una y otra vez. Pensemos en esto. Estamos hablando del Imperio Chino. Después de 1000 años de dominación, lograron expulsarlos. 1000 años. Es una locura. Y no solo a ellos. ¿Recuerdan a los mongoles? Sí, esos mongoles. Los del imperio gigantesco que parecía imparable. Pues Vietnam también los frenó. Resistieron y ganaron. Luego, mucho más adelante, los franceses. Una potencia colonial europea con todo su ejército moderno y su tecnología. También fueron derrotados. Y de forma decisiva, cambiaron la historia de la región para siempre. Y claro, el ejemplo que probablemente todos conocen, Estados Unidos, la superpotencia mundial por excelencia. Con una maquinaria militar que nunca se había visto, al final tuvo que retirarse. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron una y otra vez? Bueno, la primera pieza de este rompecabezas no es la fuerza bruta. Para nada, es la inteligencia. Se trata de pelear de forma diferente, de pelear de forma inteligente cuando todo está en tu contra. A ver, aquí está la clave de todo. Por un lado, tenías ejércitos gigantescos que confiaban en su tecnología, en sus tanques y en su poder masivo. Y por el otro, los vietnamitas, que básicamente dijeron, ok, no podemos ganar jugando su juego, así que vamos a cambiar las reglas. Y vaya que las cambiaron. Usaron la agilidad, el factor sorpresa y un conocimiento de su propio terreno que nadie más tenía. Convirtieron sus debilidades en su mayor fortaleza. Es que para ellos, la selva no era un problema, era su mejor arma, era su santuario. Les permitía aparecer y desaparecer como fantasmas, atacar sin ser vistos y protegerse de los bombardeos y de cosas terribles como el agente naranja. El terreno se convirtió en el gran ecualizador, el arma secreta que anulaba toda la tecnología del enemigo. Y si lo de la selva parece increíble, esperen escuchar esto. Su ingenio llegó al punto de construir, un mundo entero bajo tierra. Estas redes de túneles no eran solo para esconderse, no, eran ciudades completas. Tenían hospitales, cocinas, rutas para moverse, y desde ahí, ¡pum!, lanzaban ataques sorpresa. Básicamente borraron la idea de un frente de batalla. Todo el país era el frente. Ok, entonces tenemos las tácticas. Pero esto va mucho más allá. Todo esto se sostiene sobre algo mucho más antiguo, mucho más profundo. No es solo lo que hacían en el campo de batalla, sino una forma de pensar, una estrategia que venían perfeccionando durante siglos. Esto no fue de la noche a la mañana. Si miramos la historia, en el año 938, una victoria naval súper ingeniosa para expulsar a los chinos. Saltamos a 1954 y una trampa perfecta que aplastó a los franceses en Dien Bien Phu. ¿Ven el patrón? No es suerte. Es casi como una tradición, un genio militar que se ha pasado de generación en generación. Pero a ver, se pueden tener las mejores tácticas, las estrategias más geniales, pero nada de eso sirve si falta el ingrediente más importante de todos, el motor que mueve todo, el espíritu de la gente. Y para que ese espíritu se encienda se necesita una chispa, un propósito. Y ahí es donde entran figuras como Ho Chi Minh, líderes que no solo dirigían, sino que eran el símbolo de la lucha por la independencia. Lograron algo dificilísimo, unir a todo un pueblo bajo un solo sueño, una sola bandera, la de ser libres. Y en el fondo, más allá de la política o las ideologías, lo que movía todo era un patriotismo inquebrantable. Era una idea muy simple pero muy poderosa. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra identidad y vamos a defender nuestro derecho a existir como somos. Esa fue la gasolina que mantuvo el motor encendido por décadas. Y estaban dispuestos a pagar cualquier precio. El costo humano fue brutal, inimaginable. Hablamos de millones de vidas, millones, militares, civiles, pero su resiliencia, su voluntad era tan fuerte que soportaron todo eso hasta conseguir su objetivo. Bueno, después de ver todo esto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la gran lección que nos deja esta historia tan increíble de resistencia?
Yo creo que se puede resumir en una especie de fórmula, ¿no? Por un lado tienes las tácticas de guerrilla, esa lucha inteligente. Le sumas la estrategia, esa sabiduría que viene de siglos. Añades un liderazgo que logra unir a todos. Y como base de todo, una voluntad de ser libres que es sencillamente indestructible. Y creo que esta frase lo dice todo, de verdad. Un pueblo fuertemente unido, aferrado a su identidad local y con una voluntad inquebrantable de independencia puede cambiar su propio destino. O sea, el destino no está escrito. Se pelea, se construye, se forja, incluso cuando parece imposible. Y esto nos deja con una pregunta final para pensar. La historia de Vietnam nos pone frente a un espejo y nos obliga a cuestionarnos. Al final de cuentas, ¿qué es más poderoso? ¿Un ejército con todas las armas del mundo o una voluntad que se niega a rendirse?